En un nuevo esfuerzo por lograr un cese al fuego en Gaza, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, inició en Arabia Saudita su sexta gira por Medio Oriente desde que estalló la guerra en el enclave. Esto mientras nuevos bombardeos israelíes dejan al menos 104 palestinos muertos en las últimas 24 horas. La Unión Europea acuerda nuevas regulaciones respecto de la importación de productos agrícolas ucranianos para hacer frente a las protestas del gremio. De esta forma, el bloque pretende calmar la ira de los agricultores del viejo continente que acusan competencia desleal. Y dimitió el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar. El también líder del partido Fine Gael asegura que ya no es la mejor persona para el puesto. La renuncia ha llegado semanas después de la derrota en referéndum de dos propuestas del Ejecutivo para modernizar el concepto de familia y el papel de la mujer en la sociedad. Bienvenidos a France 24, soy Francisco Velasco de la Fiori y es un gusto acompañarlos en las noticias. Abrimos este noticiero con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Medio Oriente. Se trata del sexto viaje del jefe de la diplomacia estadounidense con el objetivo de alcanzar una tregua en Israel y Hamás. Blinken, quien ya se encuentra en Arabia Saudita, llegará el jueves a Egipto para participar en una nueva ronda de discusiones para luego emprender vuelo a Israel en una visita que no estaba incluida en el programa inicial del viaje. En tanto, continúan los ataques sobre Gaza, en donde la cifra de muertos asciende a 31.923 en medio de las celebraciones del Ramadán y las graves dificultades para encontrar alimentos. Ramadán bajo las bombas. 10 días después del inicio del mes sagrado de los musulmanes, los gazatíes enfrentan una dramática escasez de comida. En Jabalia, en el norte del enclave, los habitantes no tienen otra opción que acudir a los comedores comunitarios para romper el ayuno. Con el asedio, las malas condiciones de vida, la catástrofe que estamos viviendo y los bombardeos de nuestros hogares, nuestros niños, mujeres y ancianos se reúnen en este mes de Ramadán sin poder encontrar algo que comer. El bloqueo y los bombardeos israelíes sobre la franja de Gaza dificultan la entrada por tierra de ayuda humanitaria. 1,1 millones de gazatíes, la mitad de la población del enclave, enfrentan un riesgo catastrófico de hambruna, advirtió la ONU. En Rafah, los civiles se acuerdan con nostalgia de las celebraciones del año pasado. Recibimos el último Ramadán con adornos y cosas bonitas, consumo de algarroba y un plato de huevos. Este Ramadán está privado de todas estas cosas que he mencionado. La escasez de suministros alimentarios tiene otro efecto, el aumento de los precios, y muchos gazatíes no pueden comprar alimentos básicos. La organización caritativa proporciona ahora la comida principal a la mayoría de los desplazados del sur de la Franja de Gaza, porque no todos pueden permitirse cubrir las necesidades básicas, sobre todo porque los precios de los alimentos han subido y no todos pueden permitírselos. Mientras arrecian los combates, la situación humanitaria empeora día a día. La ONU afirmó que Israel podría estar usando el hambre como un arma de guerra, acusación rechazada por Israel. En tanto, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se refirió a la guerra entre Israel y Hamás desde Bruselas. El líder de la ONU instó este miércoles a Israel a garantizar que la ayuda humanitaria pueda llegar a Gaza y pidió apoyo internacional a los esfuerzos de la ONU en el enclave. Veamos sus declaraciones. Nada justifica el abominable acto de Hamás del 7 de octubre y nada justifica el castigo colectivo del pueblo palestino. Hoy en día, más de la mitad de la población se enfrenta a un hambre catastrófica, según la clasificación científica publicada recientemente. Por eso debemos actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde. Hago un llamado a las autoridades israelíes para que garanticen el acceso completo y sin restricciones de la ayuda humanitaria en toda Gaza y para que la comunidad internacional apoye plenamente nuestros esfuerzos humanitarios. Pasamos ahora a revisar lo último en noticias de la guerra en Ucrania. Un misil ruso impactó este miércoles en el centro de la ciudad de Kharkiv, dejando 4 personas muertas, mientras que 5 resultaron heridas. El misil provocó además un grave incendio en una imprenta. Los socorristas acudieron rápidamente al lugar para combatir las llamas que cubrían más de 2.000 metros cuadrados, mientras iniciaron la búsqueda bajo los escombros. Se cree que hasta el momento hay 10 personas que podrían estar atrapadas.
Pasamos a la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania, que planea evacuar a cerca de 9.000 niños hacia otras regiones tras los ataques ucranianos sufridos en los últimos días. Así lo anunció el gobernador de la región, quien también dijo que habría restricciones de acceso a varias localidades. Durante los pasados días, tropas ucranianas han llevado a cabo intentos fallidos de cruzar la frontera y este mismo miércoles un cohete impactó en el hospital central de Graiviron y otro en una escuela. Putin, por su parte, aseguró que se garantizará la seguridad de las fronteras. Hemos decidido, junto con el Cuartel General de Operaciones, que a partir de mañana se restringirá la entrada en el territorio de Kazinka, Gorpodol, Glotovo, Graivorón, Novostroyevka Первая y Novostroyevka Вторая, así como Bizimena. La tarea principal es garantizar la seguridad. Hay diferentes maneras, no son fáciles, pero lo haremos. Ya he hablado de ello, no quiero entrar en detalles en este ambiente festivo, pero continuaremos trabajando en ello. La Unión Europea ha llegado a un acuerdo sobre la importación de productos agrícolas ucranianos. Se incluyen las aves y el azúcar, así como el maíz y la avena, pero no el trigo. El acuerdo pretende calmar la ira de los agricultores europeos, que se ven afectados por lo que denominan una competencia desleal debido a los bajos precios ucranianos. La Comisión, los Estados miembros y el Parlamento en sintonía. El miércoles, la Unión Europea ultimó un acuerdo sobre la compra de productos ucranianos. Sandra Kalniete, la eurodiputada que redactó el texto, celebró este paso adelante. El acuerdo refuerza el compromiso permanente de la Unión Europea con Ucrania y fortalece las medidas de seguridad que aliviarían la presión sobre los agricultores de la Unión Europea en caso de que se vean desbordados por un repentino aumento de las importaciones. El texto prorroga la exención de derechos de aduana para los productos agrícolas ucranianos hasta junio de 2025. Pero si las importaciones de ciertos productos son demasiado elevadas, los 27 volverán a introducir barreras aduaneras. La Unión Europea ha fijado el límite a los volúmenes de importación en los niveles promedio de 2022 y 2023. Entre los productos afectados figuran las aves, el azúcar y determinados cereales como el maíz y la avena, aunque el trigo queda excluido. El acuerdo es una buena noticia según el primer ministro ucraniano, pero París considera que el texto es insuficiente. Francia defiende la siguiente posición. Debe haber un periodo de referencia para fijar un límite a las importaciones que sea 2021, 2023 y no 2022, 2023. Nos gustaría incluir más cereales, porque si incluimos el maíz, significa que hay un problema con los cereales y con el trigo en particular. El acuerdo no fue suficiente para calmar el descontento de los agricultores europeos. En Polonia, por ejemplo, intensificaron sus acciones de protesta bloqueando carreteras. Siguen denunciando lo que los productos agrícolas ucranianos están inundando Europa con importaciones baratas que les dejan incapaces de competir. Cambiamos de tema y vamos a Irlanda, donde anunció su dimisión el primer ministro Leo Varadkar. Él también, el líder del partido Fine Gael, asegura que ya no es la mejor persona para el puesto y aseguró que su renuncia al partido es inmediata. La dimisión llega 2 semanas después de la derrota en referéndum de 2 propuestas del Ejecutivo para modernizar el concepto de familia y el papel de la mujer en la sociedad. Varadkar llamó a su partido a nombrar pronto un sucesor. Veamos. Cuando me convertí en líder del partido y primer ministro en junio de 2017, sabía que una parte del liderazgo es saber cuándo ha llegado el momento de ceder el mando a otra persona y luego tener el coraje para hacerlo. Ese momento es ahora, así que voy a dimitir como presidente y líder del Fine Gael a partir de hoy. Dimitiré como primer ministro tan pronto como mi sucesor pueda asumir ese cargo. Le he pedido al secretario general de nuestro partido y al Consejo Ejecutivo que disponga que el nuevo líder sea elegido antes de las Ardfetes, conferencia del partido, del sábado 16 de abril, lo que permitirá elegir un nuevo primer ministro cuando se reanude el juicio después de las vacaciones de Semana Santa. Vamos ahora a Vietnam. Se espera que este jueves el Parlamento se reúna en una sesión especial para aceptar la dimisión del presidente Phu Van Thuong tras haber sido acusado de irregularidades no especificadas un año después de asumir el cargo. En la cita, se espera además que el Parlamento designe a un presidente en funciones hasta que el partido escoja a un próximo candidato. La opción más probable es la vicepresidenta Pho Si An Xuan, quien tuvo que intervenir el año pasado para reemplazar temporalmente al expresidente Nguyen Xuan Phu, repentinamente destituido. Recordemos que el presidente en Vietnam desempeña un papel principalmente ceremonial y ocupa el 3er puesto en la jerarquía política del país.
Pasamos ahora a Indonesia, donde las autoridades electorales declararon oficialmente la victoria de Prabowo Subianto en las elecciones del pasado 14 de febrero. El presidente de la Comisión Electoral señaló que Subianto recibió cerca del 58,6% de los votos. Los rivales del ahora presidente electo aseguraron que van a presentar una denuncia ante el Tribunal Constitucional por presuntas irregularidades y fraude durante los comicios. Por su parte, Subianto agradeció a sus votantes. Y pasamos a Afganistán, donde este miércoles ha comenzado el año académico con una gran ausencia, la de las niñas, que tienen prohibido el acceso a la enseñanza por el gobierno talibán, algo que atenta contra los derechos humanos de las mujeres afganas. Alba Santana tiene los detalles. En Afganistán, las escuelas han abierto sus puertas para arrancar con el año académico, pero no todos pueden regresar a las aulas. Las niñas no podrán hacerlo por tercer año consecutivo. Hoy cuando vine a la escuela quería que nuestras hermanas también vinieran porque son la otra mitad de nuestra sociedad, pero hoy cuando vinimos a la escuela nuestras hermanas se quedaron en casa. En marzo de 2022, tras regresar al poder en el 2021, los talibanes prohibieron a las niñas ir al colegio, simplemente por su condición de género y la interpretación talibán del Islam, que priva a las niñas del acceso a la enseñanza. Estoy muy triste y me siento muy mal porque no puedo estudiar, no solo yo, sino que hay miles de niñas que desean estudiar. Bajo el gobierno de los talibanes se ha vetado a las mujeres de muchos espacios de la vida pública, como ferias o parques, y también de las universidades. Para ellas, convertirse en profesionales no es una posibilidad. Yo quería ser médico forense y estudiar medicina como mi padre, pero no puedo. El gobierno no nos da ni a mí ni a otras niñas el derecho a hacerlo. Quería servir a la sociedad. Una postura condenada por la comunidad internacional, ya que respetar los derechos humanos de las mujeres es una de las condiciones para el reconocimiento del gobierno talibán, que aún no ha sido reconocido por ningún país. Este miércoles comienzan las festividades del Año Nuevo Persa. Las celebraciones, que se extenderán hasta el 2 de abril, suelen ser las 2 semanas favoritas de los iraníes, que aprovechan para viajar y visitar a sus familias. Además, se trata de la época en la que se reactiva la economía, tremendamente afectada por las sanciones, la inflación y la devaluación de la moneda local. En esta ocasión, el Año Nuevo Persa coincide además con el mes sagrado del Ramadán, en el que los iraníes por ley tienen prohibido comer en espacios públicos. Este año, el sistema ha intentado flexibilizar las reglas, pero muchos están en el dilema si respetar el Ramadán o disfrutar del Año Nuevo. El informe es de nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel. La primavera llega con las vacaciones del Año Nuevo Persa, el Nowruz, en la que los iraníes aprovechan para disfrutar del buen tiempo con amigos y familia. También es el mejor momento del año para restaurantes que, como este, no son ajenos a la crisis económica agudizada por las sanciones impuestas contra el país. Esta época tiene un gran efecto. La gente se mueve alrededor y, debido a que la economía no ha estado bien en los últimos años y la tasa de cambio ha subido mucho, hace que mucha más gente viaje en el país. Como ya sucedió hace un año, el Nowruz coincide con el mes sagrado del Ramadán, en el que solo los hoteles y restaurantes de carretera podían servir comida durante el día en sus salones. Pero este año el gobierno decidió hacer concesiones. Tenemos que obtener un permiso, pero es algo nuevo. Parece que de alguna manera hay una flexibilización en las regulaciones a partir de este año. Los restos y las compras de Nowruz no son excluyentes en este bazar del norte de Teherán. Esto a pesar de la tensión que rodea el Ramadán. La República Islámica castiga hasta con 74 latigazos o 60 días en prisión a quienes coman en público, aunque no siempre lo hacen cumplir. Si este año no me fuera de viaje, definitivamente visitaría a mis familiares y amigos, haría las cosas que me gustan y que no he podido hacer durante el año. Más allá de la ley, cada cual decide cómo vivir estas fechas. Como estas 2 hermanas, una de ellas ayuna estrictamente. Creo que buscan bajar la presión. Por ejemplo, para muchas personas la tradición del Nowruz es muy profunda. Pero también hay muchos enfermos o que tienen niños que no pueden hacer el ayuno. Esta cortina en la puerta es señal de que este restaurante está operativo. Esta nueva regla garantiza los beneficios de los restaurantes al permitirles continuar operando durante el Ramadán y también dar a comer a los peregrinos que visitan la mezquita del Bazar. El propósito de Nowruz, al fin y al cabo, es disfrutar del nuevo comienzo que trae con ella la primavera.
Llegamos al fin de este bloque de noticias. Continúe la transmisión de France 24. Ya regresamos.